cómo esta virtualidad, esta imposibilidad de estar en contacto físico como antes, está impactando sobre un elemento fundamental de la democracia, que es el diálogo. Por eso yo me voy a referir a los nuevos idiomas y lenguajes del diálogo democrático, particularmente el diálogo que respeta ciertos valores, principios y que conduce a decisiones que deben afectar favorablemente a las personas. Para ello, voy a tratar 6 temas puntualmente sobre los valores y los principios, como para qué queremos valores y cómo son, y los principios, el diálogo como un valor, un principio de la democracia fundamental, que refiere justamente la sustancia de esta forma de convivencia social y política. Y luego voy a referirme a el idioma o los idiomas y los lenguajes del diálogo. El diálogo es una conversación productiva que genera acuerdos, que pone a gente que eventualmente piensa distinto en contacto y con la posibilidad de llegar a acuerdos. Pero para poder hacer eso, para poder comunicarse y ponerse de acuerdo, hay que hablar un mismo idioma. Y no solamente eso, sino tener un lenguaje que nos permite entendernos incluso en el mismo idioma. Lo voy a desarrollar más adelante. Hoy, esta virtualidad nos está pidiendo que aprendamos a usar nuevos idiomas y que adquiramos nuevos lenguajes. Para mí, esta plataforma virtual es un nuevo idioma que tenemos que saber hablar. Hoy las clases de la universidad, de la escuela, las reuniones de trabajo, las conferencias, ocurren y transcurren a través de este nuevo idioma, de estas plataformas, y tienen lenguajes específicos. Yo tengo que adecuar mi manera de expresarme al hacerlo en una plataforma virtual y ya no solo en un auditorio como solíamos hacerlo antes. ¿Cómo esto está construyendo entonces o puede ayudar a construir una nueva normalidad que respete, desde luego, las restricciones sanitarias, pero que permita la interacción democrática? Eso es justo en lo que pienso concluir esta conversación. Bueno, ¿y como para qué discutir sobre valores? Vean ustedes qué importante es la 11ª, número 11, Semana Nacional de Educación Cívica, en la que el Tribunal y el Ministerio de Educación hacen esfuerzos específicos y conjuntos para formar ciudadanía, para construir mentalidades y espíritus democráticos a través, en este caso, de la discusión del aprendizaje y sobre todo de la práctica de valores. Para esta semana fueron notificados 5 valores de los que voy a hablar más adelante, y para el cierre de esta semana uno en particular, que es el de la participación ciudadana, que debo empezar por decir es consustancial a la democracia. La democracia, ustedes saben, desde el principio lo sabemos, de su raíz etimológica griega clásica, supone el gobierno del pueblo. Y ese gobierno del pueblo, pues no puede hacerse sin el pueblo, sin que las personas que lo constituyen participen. En la época moderna, a eso le llamamos participación ciudadana. ¿Por qué valores? ¿Por qué discutir sobre los valores? Queridas amigos, porque los valores, déjenme decirlo así, nos dan valor. Los valores nos distinguen como personas y como comunidades. Nos dan una apreciación, nos aprecian, nos dan valor tanto como cualidad de las personas como entereza de las personas. Valor también que es entusiasmo, fuerza, y valores que son fuerzas éticas, que constituyen normas y pautas de comportamientos. Son esenciales, no solamente para un gobierno de un país, de una nación o de un conjunto de naciones en el sistema internacional, sino en nuestra propia vida diaria y en la convivencia que tenemos incluso con las personas más cercanas a nosotros. Cómo nos comportamos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestras parejas, con nuestros maestros, con nuestros alumnos, nos distingue
con una cierta apreciación, que es justamente el valor de valorarnos, de querernos, de respetarnos. Esto es desde una perspectiva democrática, que, como ya diré más adelante, fundamentalmente respeta la dignidad de las personas. Pero también hay lo que ya solemos llamar antivalores. También hay gente que norma sus conductas con una forma negativa, que lastima, que ofende, que agrede o que de plano violenta a los demás. Nosotros, desde luego, nos vamos a enfocar, nos estamos enfocando a los valores positivos que construyen, que crean valor en la sociedad al momento de valorar a las personas y la comunidad. Los valores son estas normas, entonces, pautas de comportamiento de orden general, de características generales, aplicables para todo el mundo y universales, podríamos incluso decir, y de un orden rector, o sea, que mandatan, que gobiernan conductas generales. Los principios devienen de los valores y permiten ser normas particulares que le dan concreción específica, real, en la realidad, en la cotidianidad, perdón, a estos valores de carácter general. Perdón. Por ejemplo, tenemos el valor de la justicia como una norma general, una aspiración colectiva que guía y que ordena de manera rectorando las conductas de las personas y las comunidades, como un valor, como una aspiración. Frente a este valor general, tenemos un principio, que es el principio de la legalidad. Y justamente, como decía Oscar al principio, estamos hablando, conversando desde y con la Casa de la Democracia en Panamá, que precisamente a partir de cuidar y ejercer, hacer valer la ley, la legalidad, procura aportar a la sociedad panameña la construcción de un valor supremo como el de la justicia. Entonces, estas son dos diferencias, los valores como norma general, los principios como norma particular. En términos generales, además de la justicia, se considera desde la Revolución Francesa tres valores supremos para el comportamiento democrático que da valor y valora a las personas y las comunidades: la libertad, la fraternidad y la igualdad. A partir de ahí se definen principios que permiten que estos valores generales, junto con el de la justicia, los podamos tener en la realidad. Esta semana se ha decidido por concentrarse en cuatro. Alguien con el micrófono abierto, les ruego que todos, excepto yo, por si no, no me van a oír, todos tengamos el micrófono cerrado para evitar estas distorsiones. Bueno, gracias. Bueno, tenemos estos cuatro principios que se han discutido durante cada uno de los 4 días que se concluyen hoy en esta semana: tolerancia, respeto, equidad y transparencia, que permiten poner en la práctica los valores de la justicia, la libertad, la fraternidad y la igualdad. Estamos hoy hablando y concluyendo sobre el principio de la participación. Formar parte quiere decir participar, integrarnos a un proceso donde se toman decisiones, quiere decir participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, además de una condición jurídica que establece la Constitución panameña y las leyes que de ella emanan, es también una cualidad de las personas, una forma de ser, de disponerse, no como una persona pasiva que simplemente ve qué es lo que está pasando y se deja llevar, sino como una persona activa que toma conciencia y responsabilidad de sus actos. Déjenme decirlo como se lo decía a mis hijas hace algunos años. La vida adulta es una especie de moneda. De un lado dice libertad, que es justamente uno de los valores de la democracia, y del otro lado dice responsabilidad.
Yo no puedo ejercer mi libertad sin responsabilidad. Piensen en los 2 minutos. Cualquier acto, decisiones que ustedes toman en ejercicio de libertad tiene una consecuencia y por lo tanto ustedes tienen que responder por el ejercicio de esa libertad que tiene esas consecuencias, o sea, ser responsables. No podemos ser inertes. Bueno, sí podemos, pero no debemos ser inertes y menos cuando tenemos, como la juventud latinoamericana tiene, unas grandes preocupaciones sobre el estado en que están nuestras sociedades y las ganas que tenemos de que esa situación mejore para bien. Bueno, entonces, dicho esto, podemos ir a este concepto del diálogo. Primera obviedad, el diálogo es de dos, al menos dos, y supone no una discusión o una plática, como decimos en México, supone una interacción, suelen decir los que saben, dialéctica, es decir, que reúne opiniones distintas y busca, esto distingue el diálogo de otras conversaciones o discusiones, busca llegar a un punto intermedio, un punto común, que no necesariamente es el que una de las dos partes aporta, sino que puede ser, y esta es la mejor, un nuevo punto construido por las dos expresiones, por las dos manifestaciones. Aquí en esta imagen tenemos a dos personas que están dialogando. Como ustedes pueden ver, me parece una buena gráfica. Cada quien tiene su punto de vista y son diferentes. Pero hay un cierto punto, la parte que está sombreada, donde se coincide. De eso se trata, de tener una escucha activa. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y otra más sublime todavía es entender. Entonces se trata de tener una escucha activa donde yo oigo, pero presto atención y no soy refractario, sino estoy abierto a lo que la otra parte me está compartiendo. Por eso, con el diálogo, yo practico todos los valores de la democracia y sus principios. El de tolerancia, que ya vieron ustedes, el de respeto, en fin, y desde luego el de la participación que estamos ahora hablando. ¿Para qué? Bueno, pues para llegar a un acuerdo propiciatorio, a un punto medio o a un nuevo punto que nos resulta confortable, seguro, apreciable para todas y todos. Ese es el mecanismo del diálogo. Cada quien aporta su tesis, su opinión. Puede ser que haya una opinión A y una opinión B que sean contrarias. Se dialoga y se llega a una síntesis de ambos, que está en este punto eh, sombreado de las opiniones, de los globos de opiniones de expresión libre de cada una de las partes. Por eso, la democracia es sobre todo diálogo. La democracia es una forma de ponernos de acuerdo bajo estos valores y principios de los que hemos hablado. Es un procedimiento para tomar decisiones en la familia, en la pareja, desde luego en el país. La democracia electoral ya define o está definida por otra serie de atributos y procedimientos, desde luego para poder hacer que los votos de las personas se conformen en puestos y cargos de gobierno o en el Congreso. Entonces, bien, ¿y cómo vamos a dialogar? Decía yo al principio. Pues tenemos que tener un mismo idioma. Hablando, se entiende la gente, decimos en México, yo supongo que también en Panamá. Es necesario que tengamos un idioma común, pero también es necesario que tengamos un lenguaje común, y esto es a lo que me refería al principio. Nosotros, en México y en Panamá, hablamos castellano o español, como solemos decirle. Estamos regidos por el mismo idioma, por las mismas reglas gramaticales, por las mismas reglas de acentuación, de puntuación, de ortografía. Es nuestro idioma. Pero si ustedes vienen a México y me dicen que en el camino del aeropuerto a mi casa, que es su casa, desde donde estoy, encontraron un fuerte tranque, yo no les voy a entender. Porque en México, para decir que hubo mucho tráfico y había muchos coches, decimos embotellamiento u otras maneras. Hablando el mismo idioma, queridas, queridos, tenemos lenguajes diferentes. Hay palabras específicas que tienen un significado, incluso
hasta altisonante en algún país de habla hispana y en otro no lo tiene, carece de ese significado. Entonces, es muy importante que desde luego usemos los idiomas para entendernos bien, para tener este procedimiento empático del diálogo, para llegar a construir una posición conjunta, pero también que sepamos manejar los lenguajes. Y eso está pasando hoy. Le hablo a un público mucho más avesado que yo, entendido y hábil, por ejemplo, en el manejo de las redes sociales. Eh, Incluso empezamos, primero, las comunicaciones a distancia eran por correo electrónico. Luego empezaron en las computadoras, en los ordenadores, los messengers se llamaban, ¿no? Los mensajeros. Luego fuimos al Twitter y nos aprendimos a hablar en 140 caracteres. Había un lenguaje para ese idioma. Bueno, ahora estamos en los emiconos, creo que se llaman, los stickers famosos, las dibujitos, en WhatsApp. Ya ni siquiera escribimos. Mandamos unos dibujitos para expresarnos en el idioma del WhatsApp con el lenguaje del sticker. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que procurar en esta virtualidad desarrollar nuevas competencias. ¿Para qué? Para entendernos, porque si me dicen ustedes, oye, qué tranque tan severo, yo no voy a entender. O si, quizás yo les digo, qué embotellamiento tan severo, tampoco lo van a entender. Entonces necesitamos ir construyendo juntos para esta interacción humana que se llama democracia, nuevas formas de entendernos y dialogar. ¿Para qué? Para dialogar, para entendernos. Esta es la riqueza del diálogo, del entendimiento basado en el respeto eh, entre las personas para construir, tomar decisiones juntos que nos obliguen, que esto es democracia, que nos obliguen y nos beneficien, ¿eh? Porque recuerdan ustedes a Winston Churchill, ¿no? Y si no lo recuerdan, pues deben recordarlo y repasar sus materias de historia. Winston Churchill dijo, la democracia es el peor sistema político que la humanidad ha inventado, con excepción de todos los demás. Es decir, no es que sea el mejor, es que es probablemente el menos peor, pero sin duda es el mejor y más apto para nuestras sociedades contemporáneas, para buscar qué, para buscar el bienestar de las personas. Justo hoy participaba en una conversación en la mañana sobre la felicidad. En la Constitución y la felicidad de la política nos parece a veces un poco difícil porque pareciera demagógico, mentiroso, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar de aspirar a la felicidad, a la alegría como resultante de nuestras conversaciones, diálogos e interacciones, así sea en la virtualidad con nuestros semejantes? En la Constitución de Cádiz de 1812, que rigió para toda nuestra comunidad ahora iberoamericana, desde la Constitución de Cádiz y en el caso mexicano desde la Constitución de Apatzingán que promovió José María Morelos y Pavón, se habla de que la felicidad es el fin que debe perseguir toda institución política. Y yo creo que esto vale todavía para ahora y vale como un elemento para mejorar la democracia que de repente no nos resulta tan agradable porque no nos está dando a veces, está muy estudiado en todo el mundo los resultados que esperamos. Bueno, regreso a mi conversación ya hacia el final de esta. Digamos que estamos en una nueva normalidad con viejas anormalidades. ¿Cuáles son las anormalidades? Por ejemplo, en México, que estamos teniendo ahora un proceso electoral. Lamentablemente en este proceso electoral vemos muchas anormalidades todavía. Hay mucha violencia, no solamente física, lamentablemente producto del crimen que ustedes saben azota mi país desde hace varios años. Hay mucha violencia verbal. En las campañas ahora en México, la gente no se escucha, la gente se agrede. Pareciera que es una gritadera ensordecida al mismo tiempo. Todo el mundo se grita y se interpela, pero nadie construye realmente un diálogo para llegar a consensos que nos ayuden a todos, a todas. Tenemos anormalidades como la demagogia, como la compra del voto. Tenemos anormalidades en México ahora
como la violencia hacia las mujeres, que es una normalidad lamentablemente viejísima, que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra visión del mundo, nuestros valores precisamente. Bueno, esta nueva normalidad debería de ayudarnos, ya que vamos hacia la nueva normalidad en democracia y virtualidad, a combatir esas viejas anormalidades, ¿no creen? Es una buena oportunidad, sobre todo para las juventudes que tienen en sus manos la potencia de estos nuevos idiomas y de estos nuevos lenguajes. Les comparto una anécdota personal rápidamente para poner en contexto esta realidad. Yo hice mi posgrado en España hace ya varios años, quizá algunos de ustedes no, casi todos ustedes no habían nacido todavía. Y entonces siempre quise mucho a mi abuelo. Teníamos una comunicación muy cariñosa, muy cercana. Y nos gustaban los dos. Ya había correo electrónico, ¿no? Obviamente teléfono, ¿no? Era carísimo las llamadas telefónicas, por cierto. Pero nos gustaba mucho comunicarnos con cartas, manuscritas como las que estamos viendo ahí. Entonces yo estaba en Madrid y le escribía a mi abuelo y tardaba 1 mes y medio en llegar la carta al domicilio de mi abuelo, porque el correo mexicano es terrible. Bueno, y mi abuelo lo recibía, la leía y me contestaba y ponía la carta que tardaba otro 1 mes y medio en llegar. No le estoy hablando de la época de la conquista española, tampoco crean ustedes, de la conquista de América. Le estoy hablando de hace unos pocos años. Tardábamos, porque también nos gustaba la comunicación escrita, tardábamos 3 meses en una conversación, en un diálogo. Hoy, con las nuevas tecnologías, estamos en tiempo real. Se dice como si el otro tiempo no fuera real. Estamos en tiempo real, intercomunicados permanentemente. Las comunicaciones han roto la noción de tiempo y distancia que regía a la sociedad humana, y eso está cambiando, alterando nuestra percepción de la realidad. Y no solamente la percepción, sino nuestra capacidad de influir en la realidad. ¿Cómo? Con nuestra libertad y con nuestra responsabilidad, participando. Esta es la idea central que yo creo debemos compartir, o bueno, quiero proponerles. Y cómo en esa nueva normalidad combatir estas viejas anormalidades. Bueno, muy sencillo, tenemos una ecuación mal planteada. Decimos en México, tenemos la carreta delante de los bueyes o los caballos. Así no hay manera de echar a andar la carreta. Es al revés. Los caballos van adelante y la carreta va atrás. Si no, no avanza. Y eso es lo que tenemos hoy. Hemos tenido experiencias muy malas. Es que sí ha habido corrupción. Es que sí ha habido demagogia. Es que sí ha habido manipulación. Seamos sensatos, honestos. En México, que es del país que puedo yo hablar, sí la ha habido. Por eso las experiencias han generado una actitud pasiva. ¿Para qué participo si siempre es lo mismo? Siempre deciden los mismos. Bueno, claro, porque si tú no participas, pues otros van a tomar la decisión, tu decisión. Por eso hay que voltear el argumento. Con estas circunstancias se ha creado este mal endémico de las democracias y de las sociedades latinoamericanas que se llama desconfianza. ¿Cómo podemos cambiarlo? Poniendo los caballos adelante de la carreta y permitiendo que le jalen, la conduzcan. O sea, con una actitud activa, proactiva y muy sencillo, con mi libertad y mi responsabilidad, participando. Y participando en un tema también crucial, ya que estamos hablando de justicia y legalidad al principio. Participando como para qué, como para ser congruentes con nuestros valores y para ser congruentes con nuestros derechos. Aquí no se trata de venir a gritar y exigir nada extraño. Aquí se trata simple y llanamente de ejercer derechos que ya están en la Constitución de Panamá, en sus leyes, y que garantizan, por ejemplo, por lo menos en la ley y lo procuran en la realidad, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el reconocimiento de las comunidades y pueblos originarios, de los afrodescendientes o afropanameños,
de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. De eso se trata, de ir construyendo cada quien en su ámbito y entre todos, decimos en México, en bola, organizados, exigir nuestros derechos. Actuar con nuestra libertad y siendo responsables. ¿Queremos hacerlo o no queremos? Ese es el tema, ¿eh? Sobre, si no queremos, pues ok, nada más que luego, como suele decirse, no se quejen. Queremos en esta nueva normalidad combatir las viejas normalidades que tanto nos lastiman. Hagámoslo. ¿Somos o no somos ciudadanas, ciudadanos? ¿Somos o no somos personas conscientes? ¿Somos o no somos personas con valor y con valores? Con valor para ejercer los valores, para, eso sí, ahora que estamos en pandemia, para contagiarlos, para viralizarlos, se dicen ahora en el lenguaje de los idiomas de las redes sociales. Hoy fue el de participación, pero también fue el tema de tolerancia y de respeto, en fin, los 4 que significaron, 5 con que significaron esta semana. ¿Qué tal si los ponemos en práctica? ¿Qué tal si somos, con nuestra libertad, nuestra responsabilidad y nuestra participación, podemos, realmente sí podemos, sí se puede, ustedes lo saben muy bien, incidir? Se trata de apropiarnos de la democracia. La democracia es nuestra. Nosotros, nosotras somos la democracia. El pueblo, la sociedad, la gente panameña, es la democracia panameña. Solo estas personas pueden hacer la realidad, la pueden profundizar, la pueden mejorar. Por eso hay que participar, hay que construir, hay que exigir, desde luego, la vigencia de nuestros derechos. Y en todo caso, y al final, hay que vivir la democracia. Por eso yo comparto con ustedes que viva Panamá, hermoso país, impresionante país, con una biodiversidad increíble, es el puente. Gracias a Panamá existimos como continente. Nos han dado ustedes este privilegio de conectarnos con nuestros hermanos del sur y del norte y del centro. Yo pienso que hay que promulgar al cierre de una semana que busca no solamente informar sobre ciertos datos, busca sensibilizar las almas y busca conformar, consolidar las mentes, los conocimientos, las habilidades. ¿Para qué? Para vivir mejor. Así de simple, así de importante, así de posible. Haz vivir Panamá, vive tu vida, constrúyela con responsabilidad, con libertad, con responsabilidad, con participación. Es lo que yo quisiera aportar al cierre de una semana magnífica de esfuerzos, de trabajos, de resultados. Es ya la 11ª edición. Estoy seguro que va a haber muchísimas más y estoy seguro también que estos esfuerzos irán dando estos flores y frutos hermosos de democracia que surgen de la semilla que se llama conciencia. Muchas gracias a todas y todos por su tiempo. Estoy desde luego a disposición suya para preguntas y comentarios, y críticas, desde luego. Dialoguemos, con mucho gusto. Sin duda, muchas gracias a ti, Carlos. De verdad que interesante y la forma tan didáctica que nos has puesto todo este tema de la participación y frases como personas con valor para ejercer los valores. Yo creo que has dejado muchas frases: apropiarnos de la democracia, democracia somos todos, vivir la democracia y el bonito mensaje también que nos dejas a Panamá. Pero bien, ahora viene lo que es el conversatorio y ya nuestros estudiantes, como bien lo decías al inicio, están preparados. Voy a mencionar a los estudiantes que van a estar participando con nosotros en este conversatorio de varias regiones del país. De Bocas del Toro, del IPT Bocas del Toro, está Germán Martínez. De la provincia de Colón, del Colegio Gatuncillo, estará Kevin Wong Abrego. De la provincia del Darién, del Centro Educativo Marco Alarcón, estará participando Michael Alexander. De la provincia de Herrera,
del Centro Educativo Soyos Bilingual School, Guadalupe del Carmen Guerrero, del área de Panamá Norte, de la escuela ABC de Panamá, ABA de Panamá, Juan José de Salvatierra, de Panamá Centro, del Colegio Claret, estará Gilenis Villalobos, de Panamá Oeste, del Colegio Armodio Arias Madrid, Alicia de León, de Arraiján, estará el Centro Educativo de la Escuela San José de Malambo, Javi Sánchez, y del área de San Miguelito, del Colegio del Instituto Rubiano, estará Dayan Isabel Ábrego Garcés. Estos estudiantes pues estarán con nosotros en este conversatorio y vamos de una vez a darle la oportunidad a Germán Martínez de Bocas del Toro. Adelante, Germán, con tu participación. Sí. Muy buenos días. Adelante. ¿Cómo están? Saludos para todos. Mi pregunta es la nueva normalidad en el país. Creo que se nos... Sí, creo que el tema de la conectividad es una región muy apartada del país y puede ser que tenga alguna dificultad. A lo mejor Germán podría poner su pregunta en el chatear que dice ahí, ¿sí? Y la leemos con mucho gusto, Germán. A ver, intentamos escucharte de nuevo, pero si no la puedes escribir, con mucho gusto la leemos. ¿Nos escuchaste, Germán? Si es más práctico para ti enviarla por escrito a través del chat, pues entonces también acá el magíster, nuestro expositor, estaría pues también contestando la pregunta. Bueno, mientras Germán se va adaptando con el tema de la conectividad, vamos entonces con el compañero, el estudiante, Kevin Wong Abrego, de la provincia de Colón. Kevin. Buenos días, soy Buenos Kevin días. Wong. Esta pregunta va para el señor Carlos y sería, ¿cuál ha sido su experiencia en todo este tiempo y si se siente satisfecho con su carrera? Esa sería mi pregunta. Bien, vamos a escuchar otra. Ahí vamos anotando a nuestro expositor y vamos con otro estudiante de la provincia del Darién, Michael Alexander. Adelante. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, ¿a dónde se entiende la gente? Que bueno, estoy consciente que si no se habla la gente, nunca va a entender qué se va a hacer. Pero si llegamos a hablar, ejemplos, digamos que alguna institución, si no nos hablamos, nunca va a avanzar. Y mi pregunta es, si llegamos a hablar, se va a entender mucho más y se pueden ingeniar más las cosas, ¿cierto? Para responder, Carlos. Sí, bueno, qué lindas preguntas las dos. Y además, qué impresionante y qué maravillosa oportunidad. No alcancé a tomar nota, pero creo que hay colegas de las 10 regiones, ¿no? de Panamá, y qué fortuna que este nuevo idioma nos permita comunicarnos cada quien en su casa. Yo estoy a miles de kilómetros y ustedes están a cientos de kilómetros entre sí y estamos conversando. Esa es la palabra que usó nuestro querido Oscar y esa es conversación. No es una conferencia, no es una clase, estamos conversando, escuchándonos y eso es lo importante. Kevin, querido, ¿cuál ha sido mi experiencia y satisfacciones en mi desarrollo profesional? Tengo más de 20 años trabajando por la democracia en México y en otras partes. Ahora me permiten ustedes dar un granito de arena para Panamá. Y he tenido muchas experiencias que no vienen al cuento resaltar. Solo te quiero decir que sí, estoy muy satisfecho con lo que he logrado, más con lo que voy a lograr, y estoy logrando, espero, en esta conversación. ¿Y de qué es? ¿De qué se trata? De tocar el alma de las personas y de motivar la conciencia y la actuación de las personas.
De eso se trata la educación cívica, la formación de ciudadanía. Es formación de personas libres, de personas responsables, de personas que se quitan la venda de los ojos, que se quitan la flojera, que se quitan las excusas y que se comprometen con su familia, con ellos, con su comunidad, con la humanidad. Ahora, por ejemplo, bueno, como estoy en casa no tengo aquí a la mano mi cubrebocas, pero Germán lo traía puesto. Ahí está, lo tiene. Esto, por ejemplo, por usar el cubrebocas, es una forma de ser responsable y solidario con los demás, de ser consciente. Hemos visto, yo creo que todos en las redes sociales, cómo hay gente que no le importa y anda en la calle sin el cubrebocas y luego vienen los demás y le reclaman y finalmente hasta lo forzan. Qué mal, pero qué pena, pero qué necesario para que se ponga el cubrebocas. Esa gente es inconsciente. Esa gente tiene antivalores. No, nosotros queremos tener valores. Y te voy a decir, termino, la mayor satisfacción y la enorme responsabilidad de la que me di cuenta, la tuve hace muchos años dando clases, cuando en un receso de la clase llegó uno de los participantes y entonces me dijo, ¿qué razón tiene usted, maestro, en decir esto y esto? Estoy de acuerdo. Y se fue. Y entonces yo me quedé como espantado, porque dije, hijo, o sea, le puse en la cabeza, en la mente, en el ánimo de esta persona, una idea. Vean ustedes qué bonito, son como semillitas, una idea. Caramba, qué responsabilidad, ¿no? Que tus ideas se siembren como semillitas en el ánimo, la conciencia de otras personas. Eso es para mí lo más satisfactorio. Y ha sido lo más satisfactorio de mi experiencia profesional. Ahora, el hablar, sí, como bien dice Michelle o Michael, Darien, hombre, mira, al que no habla, Dios no lo escucha, ¿no? Decimos. Y es muy cierto. Si no nos expresamos, si no nos manifestamos, simple y sencillamente no somos tomados en cuenta. Y conste que hablar no es solo hablar, es decir, con la voz. Hablar también hoy, en estas nuevas plataformas y en estos nuevos lenguajes, también se hace sin pronunciar palabras. El arte, la música, la literatura, las expresiones corporales, cuando abrazas a alguien, bueno, hasta los emiconos, creo que se llaman, ¿no? Que son justamente eso, emociones que se transmiten en muñequitos. Eso permite a la existencia de nuestra especie humana. El lenguaje, la palabra, distingue a los seres humanos de otros animales de la naturaleza o de la creación. Así que tenemos que ser muy responsables. Hay un libro que recoge en México los 4 acuerdos de la cultura tolteca y que en el Tribunal Electoral incluso se ha estudiado y que te dice, sé impecable con tus palabras. O sea, ojo, a las palabras no se las lleva el viento. No, las palabras siembran, las palabras crean realidades. 2, no supongas nada. Que se me hace que en lugar de decir buenos días, lo que me quiere decir es que me odia. No, no supongas. No te tomes nada personal, es el tercer acuerdo tolteca. No lo asumas como un acto en contra de tu persona. Puede ser que la otra persona cuando dialogas, cuando conversas, critique, pero tu idea y tú mismo critica la idea del otro. Recuerda la frase de Voltaire, que define como ninguna otra el valor de la tolerancia. Recordarán ustedes que Voltaire decía, puede ser que no esté de acuerdo con lo que tú dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a que lo digas. Fíjense qué bonito pensamiento. Eso es lo que solemos citar, pero luego venía una otra frase diciendo, y me reservaré el derecho a combatir tus ideas con las mías. Efectivamente, son ideas, no son personas. Podemos debatir y no hay que tomarnos nada personal. Y el cuarto acuerdo, haz siempre tu mejor esfuerzo. Siempre. En lo que hagas, en lo que sea. Piensa que no eres Michael o Michelle
o Germán, o Kevin. Piensa que eres Miguel Ángel, cincelando el David. Cuando terminó Miguel Ángel, entonces le dijo, habla, que era tan perfecta su creación, habla. Y la firmó como, bueno, todos los artistas lo firman. Ustedes, cuando hagan una tarea, cuando visiten a sus novias, a sus novios, cuando ayuden a una persona que está en una situación de desventaja, cuando entreguen un trabajo, háganlo como Miguel Ángel, así, excelso, siempre con el mayor esfuerzo. No, es contra natura, además de la juventud. Yo me considero todavía un joven en esa medida. Es contra natura la flojera, el desdén. No. Entonces, hablar, querido amigo, colega, hablar es una expresión máxima de la naturaleza del ser humano, y la palabra, quizá el más importante instrumento de la civilización. Así que hay que usarlo. Wow, de verdad que bien, bien motivador, Carlos, todo lo que nos dices y aunque yo sé que está dirigido para los estudiantes, créeme que yo también estoy aquí aprendiendo con todo lo que nos expresa y lo que nos comparte. Lastimosamente el tiempo pues se va cortando, así que vamos a tener que hacer la respuesta un poquito más corta. Tenemos varios estudiantes esperando, vamos a ir de 2 en 2 para que puedan participar. Vamos con la provincia de Herrera, ahí está el estudiante Guadalupe del Carmen Guerrero, desde la provincia de Herrera, provincias centrales. Adelante, Guadalupe, con tu participación. Buenas tardes, hola señor Carlos. Bueno, yo por mi parte me ha gustado mucho lo que usted ha dicho, voy a tratar de ser muy concisa y pues me llamó mucho la atención cuando usted tocó el tema de la vieja normalidad y la nueva normalidad. Y es que ayer hablábamos en un debate sobre el tema de la democracia y tocábamos el tema de que muchas veces la gente ve la democracia desde una manera diferente, una manera no tan como la correcta, porque muchas veces en sus casas pues los enseñaban, no les enseñaban lo que era en sí la democracia, lo que era en sí ejercer el derecho al voto, y muchas veces los valores pues en las casas se como que tienen un declive porque desde casa vienen así. Entonces, mi región es una región un poco más apartada del país, en la cual muchas veces llegan a vivir personas más lejanas a la parte urbana. También está la parte urbana, pero también hay muchas zonas en las que son más apartadas. Entonces, mi pregunta va referida a que para cómo hacer para combinar o cómo podemos hacer los jóvenes en Panamá, porque yo aquí en Panamá veo que muchos jóvenes tienen nuevas buenas iniciativas, pero cómo combinar la sabiduría y el conocimiento y las maneras o la mentalidad que se tiene de la democracia las personas mayores de la mano de las nuevas ideas y de la proactividad que usualmente tenemos los jóvenes aquí en Panamá para poder mejorar el país y poder crear más democracia y poder, diría yo, hasta un poco promover un poco más el tema de los valores y mejorar nuestro país. Gracias, Guadalupe. Vamos a darle entonces la oportunidad a Juan José Salvatierra. Él es del área de Panamá Norte. Adelante, Juan. Juan. Pues sí, buenas. Buenos días ante todo. Y como mencionó el señor que la comunicación es uno de los principios principales de la democracia, mi pregunta es, ¿cómo podemos garantizar esa comunicación a lo largo del mundo? Debido a que la pandemia demostró de que no todos tienen la misma capacidad de conectarse en este ámbito virtual. ¿Cómo podemos garantizar esa democracia, esa comunicación y en base a la democracia? Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, también vi que Germán mandó la pregunta por chat, así que si la puedes también contestar, vamos a darle entonces la oportunidad nuevamente a la expositora. Carlos, adelante. Sí, por supuesto. Bueno, tengo que ser más breve. Me cuesta mucho trabajo, pero voy rápido. Querida Guadalupe, Lupita, te diríamos en México, que además qué bonito acento tienes, qué maravilla. Lupita, si me permites. Hay muchas maneras en que los jóvenes pueden hacerlo. Yo diría en una, ejerciendo con libertad y con responsabilidad su carácter disruptivo, o sea, que rompe cosas para poner otras. Conversaba con una amiga hace muy poco.
me decía, es que bueno, mis hijos tienen 15, 17 años y no me entienden, no los entiendo. Digo, bueno, tú tampoco entendías a tus papás a los 15, 17 años, y tus papás tampoco a tus abuelos. Claro, porque estamos en un momento de la edad, estamos, yo ya me anoté, están en un momento de la edad donde tienen que revisar todo lo que les han enseñado para ver si sirve o no y fijar hacia adelante lo que quieren construir. Entonces, primero, hay que ser en libertad y responsabilidad disruptivos, con cuidado, con respeto, ¿no? Siempre, acuérdense, no es la persona, son las ideas, y las ideas pueden llegar a sintetizarse. Y voy a poner otro ejemplo. Mira, cuando yo llego a casa de mis papás todavía, que mi mamá me sigue diciendo Carlitos, ¿no? Entonces llego a casa de mis papás los domingos, que solemos reunirnos a comer, en fin, ahora pues con restricciones, ya sabes. Llego y entonces mi papá está sentado y mi papá dice, qué bueno que llegaste, hijo, vamos a tomarnos un tequilito, un mezcalito, que es, digamos, una bebida típica aquí. Y entonces mi mamá le dice a mi hermana, a ver, Lili se llama, atiende a tu hermano, ofrécele. No, por supuesto que no. Esto construye justamente el machismo entero, surge de ahí. Entonces yo creo que nosotros desde casa, ustedes en particular, pueden ir cambiando las cosas y lo van a hacer. La juventud no es el futuro, ya lo sabemos, es el presente. La manera en como tú, Lupita, te relaciones con tu pareja, por ejemplo, va a ser determinante para la sociedad en la que vas a desarrollar tu vida adulta. Así que, ¿cómo? Siendo congruentes y ejerciendo los derechos y cuidando esos pequeños detalles que hacen las grandes cosas. ¿Cómo garantizar? Qué bien, Juan José, que en esta nueva normalidad, virtualidad que corre por internet, por sea computadoras, o sea luz eléctrica, puedan todos estar, cuando hay gente que no tiene ni siquiera luz eléctrica, ¿cómo va a tener internet? ¿No? Eso es, claro, ese es el gran desafío. Te voy a decir, en mi opinión, bueno, decía hace un momento, esta libertad democrática se ejerce exigiendo los derechos, que los derechos sean realidad. Y te lo digo, por ejemplo, en México hemos estado insistiendo, si la educación es un derecho, porque lo es, y tenemos que exigir que sea accesible a todos, entonces el acceso al Internet debe ser también un derecho, que el Estado garantice. Y no vamos a decir ahora, pues que venga el gobierno y me ponga el Internet y me compre mi computadora. No, vamos a exigir que haya condiciones laborales, salariales, créditos y sobre todo obra pública de infraestructura que garantice eso. Lamentablemente es una realidad absoluta, tienes razón, querido Juan José, así no se puede. Entonces hay que cambiarlo, ¿no? Es una anormalidad de las viejas que yo decía, que unos sí tengan y otros no tengan. Entonces, si vamos a usar esta nueva normalidad, si vamos a construir una nueva normalidad, pues que sea diferente a la normalidad, de no poder todos exceder. Dice Germán, en la nueva normalidad como joven, ¿cómo puedo hacer para regular nuevo conocimiento basado en valores? Bueno, ya hemos estado hablando. Yo creo que Germán, en particular, ¿sabes cómo? Ustedes específicamente comunicándose con otros jóvenes en sus idiomas y en sus lenguajes. Por ejemplo, yo si ahorita me quisiera poner a hacer un video para el TikTok y hablar sobre valores, y luego yo veo TikToks así que se ponen unos ojotes de conejo, pues me voy a ver un poco ridículo, ¿no? Un poquito. Pero si tú, Germán, usas tu instrumento para hablar tu idioma y comunicarte en tu lenguaje, vas a ser 1000 veces más potente que yo, que Oscar, con todo el respeto. Y fíjate que Oscar dirige toda una agencia de comunicación de una institución importantísima del país. Tú puedes ser más potente que nosotros usando tus instrumentos, empleando tu lenguaje y expresándote en tu idioma. Gracias, Carlos, gracias. Bueno, la verdad que yo soy el jefe de un departamento, hay un director, pero igual tenemos una gran responsabilidad de manejar todo lo que es el departamento de información. Vamos a continuar entonces con este conversatorio que la verdad que está muy interesante y nos vamos ahora con Jailenis, ella es de la región de Panamá Centro. Adelante con tu participación. Tenemos a Jailenis Villalobos.
Primero, buenas tardes. Me gustó mucho la explicación de todo, de cómo va todo el conversatorio y mi pregunta es, ¿cómo se ve afectada la democracia ahora en tiempos de COVID? Pues porque vemos que muchos países, en vez de hacer la democracia, se están convirtiendo en países más corruptos y están dejando la democracia por fuera. Gracias. Vamos entonces con Alicia de León. Ella es de Panamá Oeste. Adelante. ¿Alicia no está? Bueno, entonces vamos a darle la oportunidad a Javi Sánchez de Arraiján. Javi Sánchez estará por acá para su participación. Tiene que activar el micrófono. Buenos días. Sí, es que Buenos días. tenían desactivado el micrófono. Primero que todo, quería decirle que muy interesante la presentación. Me pareció muy interesante, de hecho, un concepto que usó que fue el de la moneda, en el que decía de que de un lado estaba la libertad y que del otro lado estaba la responsabilidad. Casualmente yo hace un mes más o menos me encontré algo parecido en una publicación en una red social y me pareció mucha casualidad toparme con un concepto tan parecido. Bueno, entonces la pregunta que le haría el señor Carlos es que si usted cree que las palabras sirven 100% para comunicar una idea, porque al menos yo respondiéndome a mí mismo, digo que es sumamente normal comunicarse diciendo lo que uno piensa, pero hay veces en que las personas no entienden con palabras o que lo que uno quiere dar a entender no se entiende con palabras. Pero quería saber su punto de vista con respecto a eso. Adelante al expositor. Sí, muchas gracias, Jailenis. Lamentablemente la democracia se ha visto muy afectada por la pandemia. Quiero compartirte un estudio de la Fundación Suiza para la Democracia que registra que prácticamente no hay un país en el mundo donde no haya habido una afectación de la democracia, fundamentalmente por la restricción de derechos y el ejercicio de derechos. En mi país, en México, por ejemplo, íbamos a tener elecciones de la democracia mexicana en 2 estados, 2 provincias, digamos, de México, el año pasado en el mes de junio. Es una elección, es en muchas cosas, pero es sobre todo el momento en que las personas ejercen un derecho. Ojo, no es nada más que los partidos y los candidatos, no, es las personas ejercemos nuestro derecho a votar y decidir. Se pospuso la elección de junio, finalmente, afortunadamente, se hizo en octubre. Esa es una manera de afectar la democracia. Se ha tenido que restringir el libre tránsito, la libertad de manifestación, incluso de manifestación pública. ¿Por qué? Porque podría acarrear contagios. Ahora ya se han ido mejorando estas circunstancias con protocolos de salud que permiten que incluso haya reuniones públicas, manifestaciones políticas, en ejercicio de los derechos. Desde luego que ha habido. Si ha afectado la corrupción, yo creo que lamentablemente la corrupción en nuestras sociedades está mucho antes, o vive mucho antes que la pandemia, ¿no? Si acaso, desde luego, la pandemia ha generado condiciones, por ejemplo, yo no sé, pero probablemente en la compra de los medicamentos, ¿no? Y luego su distribución. Son compras multimillonarias las que están haciendo los gobiernos para que la industria farmacéutica entregue millones de dosis. En México al menos somos más de 100 millones de personas y se supone que nos vamos a vacunar todos, imagínate. Y son 2 dosis. Bueno, te puedes imaginar el negocio que también está implicando eso. Pero en todo caso, déjame concluir esto, también esta circunstancia nos exige a nosotros ser más cuidadosos con la democracia. Pedir transparencia, rendición de cuentas, exigir que se informe cómo se están utilizando estos recursos, que sí se puede, hay instrumentos legales incluso, y hay instituciones que están hechas para eso. Hay que hacerlo. Incluso yo te diría, hablando de idiomas y lenguajes, un Twitter
bien puesto, bien planteado, que visibilice un acto de corrupción, puede ser que tenga un efecto más inmediato que cientos de denuncias. Lo digo con mucho respeto porque desde luego hay que apegarnos a la legalidad y a la eficiencia de los tribunales, pero tus instrumentos, tus medios de comunicación, las redes sociales pueden ser tan importantes. Ahora, termino con algo que comenté en una conferencia. Imagínate, no puedo resumirlo todo. Para el INE del tribunal. Sí es cierto, tiene todos estos daños, pero también tiene posibilidades. Siempre hay cosas buenas y malas en todo, ¿no? Y en esto también, por ejemplo, nosotros estamos atendiendo la pandemia desde un punto de vista solidario. El uso del cubrebocas no es así como, o lo usas o te vamos a sancionar. No, es úsalo para que me cuides. Si te cuidas, me cuidas y nos cuidamos. Y esto está implicando una conciencia colectiva, solidaria, que hay que mantener, que hay que profundizar y que hay que ser explícita. Las palabras, hay veces que ni con palabras nos entendemos. Es cierto, por eso, quizá por eso, el hombre, la mujer, la civilización creó el arte. Decimos, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras, y es cierto. A veces nos puede conmover más, convencer más una melodía que un discurso. Sin duda, tenemos esta capacidad de expresarnos también sin palabras y hay que usarlas. El tema es que, desde luego, para poder entendernos, decimos hablando se entiende la gente, hay que usar con cuidado nuestro idioma y hay que perfeccionar la técnica de expresarnos claramente, porque si no, claro, la gente no se entiende y se vuelve una calamidad de la comunicación, ¿no? Tiene que haber un receptor, pero también un emisor que mande el mensaje claro, conciso, ¿no? E insisto, siendo impecable con el uso de tus palabras y no haciendo suposiciones de las palabras de los otros. Gracias. Ya solamente nos falta la participación de un estudiante del distrito de San Miguelito, Dayan Isabel Abrego Garcés. Adelante con tu participación. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes al licenciado Carlos y al público presente. Ok, mi pregunta para el señor Carlos es, ¿qué piensa usted sobre los valores en tiempo de pandemia en elecciones? Discúlpame, es que se cortó un poquito. ¿Me puedes hacer de nuevo la pregunta? ¿Cuál es la relación o qué peso tienen los valores? ¿Podrías hacer de nuevo la pregunta? Porque no la escuché bien. Por favor, Dayan. Necesitamos que pueda abrir su micrófono. No sé si tú, Oscar, la escuchaste bien. No la escuché bien. Acá estamos viendo también la parte técnica, a ver si le damos la oportunidad a Dayan. Dayan, para que nos repitas nuevamente la pregunta, por favor. Ya escribió. Sí. Ya, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, correcto. Ok, mi pregunta era que, ¿qué piensa usted sobre los valores en tiempo de pandemia en elecciones? Muy bien. Bueno, qué linda pregunta para cerrar el conversatorio, por lo menos de mi parte. ¿Qué pienso de los valores en la pandemia y en las elecciones? Pues, ¿qué es lo más importante? Así. Mira, incluso vamos, ahora sí como diría Jack, vamos por partes. En la pandemia es muy importante el cubrebocas, es muy importante las vacunas, evidentemente, pero más importante que eso, o sea, ni el cubrebocas ni la vacuna, la posibilidad de vacunarse sirve si no hay un valor de las personas para apreciar a las otras personas y disponerse a hacer lo que sea necesario para no contagiar a las otras personas. Es el valor de la solidaridad. Yo decía, el quédate en casa en el mundo, afortunadamente, empezó con problemas, pero al final es una actitud solidaria. Estamos pensando en quedarnos en nuestra casa, pero no para escondernos. Ahí vienen los zombies que nos van a infectar y nos van a matar de COVID. Guay,
guáchala con los otros, con las personas enfermas. Hubo casos en México donde al principio las personas que vivían en edificios y que en un edificio había un doctor, doctora, una enfermera, hubo casos de gente loca con antivalores, de egoísmo, que impedía o quería echarlos del edificio para que no los contagiaran. En esta idea de, ay, es un zombie infectado que me va a tocar y me va a matar, ¿no? Bueno, esas afortunadamente pocas expresiones de antivalor han sido superadas y lo que tenemos es el valor de la solidaridad, del respeto, de la empatía, de quédate en casa para cuidarte. ¿Se acuerdan de esos ejemplos de jóvenes que empezaron a organizarse para ir a comprar las despensas, la comida para las personas mayores, para que no salieran de su casa y se organizaban y llevaban la comida? Hemos visto tantos actos casi heroicos, diría yo, a propósito de la pregunta de uno de nuestros colegas del acceso a Internet. Quizá vieron en redes sociales, yo lo vi en muchos lados, en Twitter, de cómo una niña se tenía que poner afuera de una casa para tomar la señal de Internet y poder hacer su tarea. Y cuando la señora se dio cuenta, primero salió, la niña se echó a correr pensando que le iban a regañar, luego le puso una mesa con agua y al final le regaló una computadora. Esos son los valores. Si no hubiera esa actitud, ya estaríamos todos muertos. La pandemia mata. Y yo creo que con vacunas o sin vacunas, lo más importante es que tengamos esa conciencia y ese valor ese valor de tener los valores solidarios y de colaboración. Y en la democracia, pues más. Mira, conste que yo he sido funcionario electoral durante muchos años. Estoy convencido que para que haya democracia y democracia electoral es importantísimo las leyes, el tribunal electoral, bueno, las papeletas, las urnas, todo lo que se pone para que uno pueda ejercer su derecho. Pero nada de eso sirve si no hay valores democráticos. Es muy sencillo. Para que haya democracia se necesitan demócratas, porque si no, lo que hay son trampas. Lo hemos visto en mi país muchas veces y lo estamos combatiendo con mucha fuerza. Hay mucha demagogia. A propósito de las palabras, también se pueden utilizar mal. Y ser demagógico, ser mentiroso, y para eso usas palabras. No es nada más que la palabra sea una cosa en sí misma bondadosa y generosa. Bueno, en la democracia, lo que hace funcionar la democracia son los valores. Es la savia del árbol, es la sangre del cuerpo democrático. Si no hay valores, lo más común es que una ley que está ahí para garantizar un derecho se viole. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. En mi país, ahora hay el valor de la equidad entre hombres y mujeres, muy, muy acentuado, la paridad. Y entonces se decidió que ahora las candidaturas, nosotros le llamamos presidencias municipales, tenían que ser en un mismo partido la mitad hombres, la mitad mujeres. Y así está siendo. Solo que en un estado de mi país, por cierto, donde es mi familia, qué vergüenza, en Oaxaca, cuando esta regla se aplicó, hubo varios hombres que querían ser candidatos, que de hecho querían reelegirse. Y entonces fueron a pedir su registro, pero su partido le dijo, no, ya no, porque hay una ley que dice que debe haber la mitad de hombres y la mitad de mujeres, y ya tenemos la mitad de hombres, tú ya no puedes ser candidato hombre. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Fueron y se disfrazaron de mujeres. Y fueron a pedir su registro, fueron a pedir su registro como mujeres trans. Imagínate la locura. O sea, pues ahí está la ley, y la ley iba a garantizar mitad hombres y mitad mujeres. Pero si no tienes tú el valor de respetar la ley y el principio de paridad, de equidad, vas a querer disfrazarte de mujer y pasar como mujer trans para obtener tu beneficio egoísta. Entonces ahí creo que es muy claro, la ley es muy clara, es muy diáfana, es muy precisa, pero si la gente que lo va a usar no tiene esa habilidad, entonces no sirve casi para nada, ¿no? Creo que en Panamá se le llama también el juega vivo, ¿no?
o algo así, o el siempre vivo, ¿eh? El que, Juega vivo. ¿el qué? Juega vivo, ese que siempre... Juega vivo, ¿no? O sea, tienes una fila para comprar el pan y es nítida la regla. El último que llega se pone detrás del que estaba adelante y así. Pero si hay alguien por ahí que tiene un valor extraviado, entonces va a ser el juega vivo que se va a meter a la cola, a la fila, ¿no? Y va a querer pasarse por encima de las reglas. Por eso son importantes los valores. Muy importante. O sea, si tú ves, lo hemos visto 1000 veces, ¿no? En videos hasta de broma, que dejan caer un billete y hay gente que ve el billete y le llama, oiga, se le cayó el billete. Y sabemos de taxistas que regresan dinero, ¿no? Pero hay otra gente que tapa con el pie el billete y se lo jala así y se va caminando. Bueno, ese es el tema. Mira, termino. En el tema de los valores hay un asunto muy importante en la formación y educación de valores. Se llama dilema. Todos decimos siempre que somos, bueno, no todos, pero casi todos, que somos, por ejemplo, personas demócratas, que respetamos a los demás, que toleramos la diferencia, etc. Pero no se sabe hasta que sometes ese discurso a la prueba del ácido, que es tomar una decisión. Te comparto que hace muchos años yo apoyé el primer estudio sobre cultura cívica en México y se le preguntaba a las personas, oiga, ¿es usted incluyente, tolerante? Sí, cómo no, yo respeto la diferencia. Muy bien. Y preguntas después en la encuesta le preguntaban, oiga, ¿y usted le parecería bien que su hijo tuviera un novio y se viniera a vivir a su casa? La gente luego rechazaba. No, espérese, ¿qué pasó, mi hijo? No, mi hijo es muy hombrecito. Bueno, ¿no qué tan tolerante? Entonces, la prueba del ácido es a la hora de tomar decisiones y tener disyuntivas. Los valores, querida Dayan, es el nutriente que mueve nuestra condición humana. Ahora creo que este es Oscar. Aquí estoy, es que estamos acá viendo una parte ya para lo que será el cierre. Carlos, la verdad que gracias por tu participación como expositor internacional. Interesante la forma tan didáctica como hemos podido hacer este interesante ejercicio de conversatorio con nuestros estudiantes, que sin duda serán pues esa semilla para seguir divulgando todo lo que hemos aprendido esta mañana y todo lo que hemos estado trabajando durante esta semana de la educación cívica electoral. Gracias por siempre estar con nosotros, apoyando pues al Tribunal Electoral de Panamá. Gracias por tu participación. Al contrario, gracias a ustedes por su consideración y su invitación. Queridas amigas y amigos, espero que esta conversación haya aportado un poquito de convicción, de conocimientos, pero sobre todo de voluntad de hacer las cosas y de hacerlas bien, y para el bien de ustedes y de sus personas. Gracias. Gracias, Carlos, y saludos entonces hasta México. Saludos. Muy bien, nosotros vamos a continuar entonces con lo que ya es el cierre de esta jornada de clausura y tenemos preparado entonces unas palabras de agradecimiento. No sé si está lista ya la licenciada Yamilet Yau. Ella es miembro de la Comisión Técnica Interinstitucional para la Educación Cívica Electoral. Si está por acá la licenciada, para entonces ir cerrando con estas palabras de agradecimiento. Adelante. Muy bien. Estamos esperando que ingrese. Ya entró. Adelante, licenciada, buenos días. Para sus palabras de agradecimiento y finales ya de esta jornada. Buenos días. Bueno, le damos la bienvenida al licenciado Carlos González por estar con nosotros en este gran evento de la culminación de la Semana de Educación Cívica Electoral, que es de gran gozo para todos. Buenos días también al licenciado Oscar Gámez, a la licenciada Angelina Vargas, la licenciada Carmen de Cárcamo, los estudiantes, docentes que están conectados y que nos van a ver en las redes sociales,
y todo el personal administrativo que ha colaborado con esta semana y en el programa de educación cívica electoral en general. Queremos resaltar que en colaboración interinstitucional, el Tribunal Electoral y el Ministerio de Educación se han comprometido a trabajar arduamente en fomentar una cultura cívica electoral en nuestros niños y niñas y todos los jóvenes de nuestro país. Y eso es algo, una misión muy grande que hemos estado trabajando por años. No solamente desde el año 1995, sino venimos, o no solamente desde este año 2021, venimos de 1995, como lo mencionó la licenciada Cárcamo, hemos estado trabajando duramente por esta gran misión y eso realmente pues no lo podemos hacer solos, lo estamos haciendo con la ayuda de la comunidad educativa y de cada uno de los colaboradores de estas instituciones. Así que le agradecemos de corazón todo el esfuerzo, todo el trabajo que han hecho y los exhortamos a continuar. Es importante también tener claro y resaltar que hemos podido evidenciar por los frutos que se han logrado en este programa, no solo con las actividades que se realizan en la Semana de Educación Cívica Electoral, que solamente es una semanita, 5 días, sino durante todo el año escolar se realizan actividades y capacitaciones también, como por ejemplo a los docentes se les apoya en ese proceso. Ustedes saben que pues ofrecen estos módulos y se actualizan los módulos de educación cívica electoral y también es un trabajo meritorio. Así que pues hemos podido observar entre los estudiantes y docentes todos estos frutos positivos que ha dado el programa y son frutos duraderos, porque hemos tenido docentes y estudiantes que han sido voluntarios, que han desarrollado diferentes tipos de actividades extracurriculares también, tanto adentro del colegio o dentro del colegio como en la sociedad. También practican los valores porque lo hemos visto en los salones de clase y han asimilado los temas. Por ende, han participado activamente en estas actividades y en la Semana de Educación Cívica Electoral. Felicitamos nuevamente a todos los estudiantes y docentes de los 209 centros educativos que en este año han participado y desarrollado estas actividades durante esta semana en particular, a pesar de la pandemia. No han dejado de buscar la normalidad y siguiendo, fortaleciendo los valores y la cultura democrática en este país, lo han logrado. Han logrado permanecer en una normalidad con el estilo de vida que nosotros estamos buscando. Una cultura de democracia, de valores éticos y morales. Y tenemos que continuar trabajando por esos nobles objetivos. Así que con todos los ciudadanos, o de la mano de todos los ciudadanos, queremos lograr que esta cultura democrática, que inclusive dentro de los sistemas, en el sistema educativo en particular, logremos jóvenes más equitativos, jóvenes que estén más abiertos a la solidaridad, a la justicia y a los demás valores. Y en especial, un valor que es muy apreciado y que necesitamos todos, que es el valor de la paz. El valor de la paz. Inclusive en estos momentos de pandemia, porque muchas personas están nerviosas, preocupadas, tensas, etc. Pero miren, a pesar de estas situaciones que estamos viviendo, estamos unidos a través de los medios, de las redes sociales, a través de los medios digitales, continuamos trabajando y sabemos que todos lo estamos haciendo con amor y estamos logrando esa cultura de paz y esos lazos entre el Tribunal Electoral, el Ministerio de Educación y toda la comunidad educativa y la sociedad civil que está viendo los frutos, están dando testimonio de todo este trabajo que hemos hecho. Entonces, le agradecemos a todos la participación y en especial también al licenciado Carlos González por estar con nosotros y por contribuir a esa cultura de paz y esas recomendaciones tan lindas que nos han dado y hemos visto los jóvenes también que han participado muy contentos, con mucho ánimo. Le agradecemos también a esos jóvenes y continúen el programa, no desmayen,
no es solamente una semana, no es solamente la Semana de Educación Cívica Electoral. Todos los días hacemos patria, como lo dijo la licenciada Cárcamo. Así que pues gracias a todo el personal administrativo y los medios de comunicación, al personal docente y a los estudiantes que han estado con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Yao, y agregamos a esa lista de agradecimientos pues también a la licenciada Angelina Vargas, que es la jefa encargada de capacitación electoral, a todo su equipo por la realización de esta actividad. Igualmente queremos agradecer al Centro de Estudios y Monitoreo Digital del Tribunal Electoral también por estas transmisiones durante la jornada esta semana de la educación cívica electoral. También agradecer a la Dirección de Comunicación, que también ha puesto pues su grano de arena y su participación en esta actividad. Así que a todos, docentes, estudiantes, a todos los que hemos participado, gracias. La verdad que nos vamos enriquecidos una vez más, y de una forma virtual. Por primera vez hemos realizado esta Semana de la Educación Cívica Electoral. La verdad que ha sido un cierre de lujo, un gran expositor, la verdad, y muy motivador. Bueno, de esta manera entonces culminamos esta jornada con el compromiso de seguir fortaleciendo la democracia en Panamá y la participación ciudadana. Queremos recordarles siempre que en el Tribunal Electoral la patria la hacemos contigo, y de inmediato entonces los dejamos con una banda musical llamada La Primavera de la región de Veraguas. Que todos pasen un buen día, y con esa participación entonces cerramos nuestra transmisión. Será hasta el próximo año. Saludos a todos.